Es Radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Bueno, pues hoy se cumplen 2 años del día en el que no comenzó, sino que continuó todo. El 23 de julio de 2023, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decidió embarcarse en la legislatura más incierta de la democracia. Somos más, dijo aquella noche el presidente. Somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo. Somos más. Aquella noche, sobre el escenario ubicado frente a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz, le acompañaban María Jesús Montero, Cristina Narbona y la supuesta corrupción de su mujer Begoña Gómez, hoy imputada por 4 delitos, al lado del secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, hoy encarcelado por ser la pieza clave de una trama corrupta que operaba desde la misma sede del Partido Socialista, que trabajaba de forma conjunta con el Ministerio de Transportes de Ábalos en lo que se está investigando, que puede ser una organización criminal que se sospecha repartió millones de euros en mordidas tras la licitación de obra pública. El Partido Socialista, miren, ha hecho en las últimas horas un vídeo conmemorativo donde ha no recordado, sino recortado a Santos Cerdán para que aparezcan, o para que no aparezcan, mejor dicho, los abrazos que le daba aquella noche Begoña, porque estaban, insistimos, los 4. Estaba Begoña, estaba Santos Cerdán, estaba Pedro Sánchez y ahí también estaba Cristina Narbona. Aquella noche del 23 de julio, el presidente del gobierno decidió que la persona idónea para negociar la investidura de un corrupto como Puigdemont era su mano derecha. Para Pedro Sánchez, ¿quién es Santos Cerdán? Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, muy eficaz, como los resultados acreditan, ¿no? Una persona que es muy cercana a Pedro Sánchez. Sí, hombre, ¿Fue de las personas que más le ayudó cuando pasó lo que pasó? En aquella época que usted tuvo que abandonar el Partido Socialista en el momento que lo hizo. Sí, es una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi confianza y es uno de mis más estrechos colaboradores. Que hoy está encarcelado. Fue este estrecho colaborador, Santos Cerdán, quien mano a mano, frente a frente, negoció con Puigdemont. Claro, hoy con la perspectiva del tiempo, queda claro el porqué de esta elección. ¿Quién mejor que el responsable de la Secretaría de Organización del PSOE para negociar una transacción corrupta? ¿Quién mejor que el secretario de Organización Socialista, que estaba metido en una trama de corrupción, para negociar otra? ¿Quién mejor para este intercambio de impunidad a cambio de poder que ha sido la ley de amnistía? Bueno, la intención de Sánchez era atar a Puigdemont durante 4 años. Y eso es lo que hoy el preso Cerdán intentó o pretendió hacerle ver a la ciudadanía española. No era, se nos dijo, un acuerdo de investidura, era bastante más. El acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura entre 2 partidos, como es el Partido Socialista y Junts per Catalunya. Hemos hablado de dar estabilidad a la legislatura de 4 años. Una estabilidad para la legislatura de 4 años. Esto lo dijo el día que Santos Cerdán suscribió el acuerdo con Junts. Esta es una de esas afirmaciones rotundas que pedían mármol a gritos, pero que la verdad es que ha envejecido bastante mal. Sirvió para la investidura y nada más que para eso. Claro, ¿quién podría fiarse de una persona como Puigdemont, que debería haber pasado por la cárcel? ¿Y quién podría fiarse de quien hoy está y estará, luego lo contaremos, un tiempo más en prisión, como Santos Cerdán? Hoy, 2 años después de aquella mayoría de investidura, lo que está claro es que la mayoría de legislatura está totalmente destruida. Y Pedro Sánchez gobierna sin la mayoría social, sin la mayoría parlamentaria, sin aquellos socios que lo invistieron, sin el Congreso y sobre todo también, y esto es lo más importante de todo, Pedro Sánchez gobierna sin ningún complejo. Ayer el gobierno sacó adelante algunas normas, pero sufrió un serio correctivo en el Parlamento al perder de forma clamorosa la más importante de ellas, que fue la votación del denominado decreto antiapagones, con el que se pretendía reforzar el sistema eléctrico español y que concitó una mayoría parlamentaria clara, pero contraria para Pedro Sánchez. 183 votos negativos. Oiga, no son pocos, ¿eh? Votos del PP, de Vox, de UPN, hasta aquí ninguna novedad. Pero votos también de los socios de Junts, del Bloque Nacionalista Gallego, de Podemos y de un diputado de la Xunta aragonesista que forma parte de la coalición Sumar. A ese no pudo atarlo en corto Yolanda Díaz. Bueno, el presidente del gobierno, instalado en su contradicción permanente, ayer decidió centrarse en los asuntos menores aprobados ayer para tratar de tapar la clamorosa derrota que sufrió el proyecto estrella de su gobierno, que era el decreto eléctrico, para que no haya más apagones, que tiene miga, ¿eh? También tiene miga esto de que haya que hacer un decreto para que no haya apagones en España. Pero bueno, adelante, presidente, presuma un poco. Y finalmente, sobre presupuestos y demás, o legislatura, pues hombre,
si de 7 leyes hemos aprobado 6, ni tan mal. Ni tan mal. Podría haber dicho, bueno, vamos a seguir trabajando con humildad para hacer ver a nuestros socios y a la oposición que esto es importantísimo, pero claro, eso sería asumir una derrota. Y Pedro Sánchez nunca pierde, ni siquiera cuando lo hace. Lo que no cuenta el presidente, que empieza a sumar victorias y le salen 6, es que no llevó al Congreso de los Diputados ni la reducción de la jornada laboral, ni tampoco la reforma de la justicia, porque es que sabe perfectamente que esto lo perdía también. Además de otros muchos asuntos que aún tiene guardados en el cajón, porque no tiene mayoría parlamentaria para sacarlos adelante, por ejemplo, las cuentas públicas. Miren, si hubiera habido alguna autocrítica en las palabras del presidente, tal vez, quizá, a lo mejor, el séquito de turiferarios sanchistas hubieran moderado un poco su discurso. Pero no. Inmersos en su particular sueño de una noche de verano, los socialistas, Patxi López, por ejemplo, esta mañana, ha tratado de convencernos de que no ha habido, atención, legislatura más fértil que esta. Comparen con cualquier otra legislatura y verán que esta es de las más fructíferas que ha habido en este país. La más fructífera, comparen. Hombre, si comparamos con otras legislaturas, miren, la principal conclusión es que esta es la única en democracia en la que no se han aprobado ningún año ninguna de las leyes más importantes que anualmente está obligado a presentar cualquier gobierno, como son los presupuestos generales del Estado. Nunca había sucedido que un gobierno no aprobase ninguno, ya superado el ecuador de la legislatura. Y a partir de ahí se pueden seguir montando su propia película para intentar convencer al personal de que esta legislatura no está empantanada y que no está hasta arriba de corrupción, que esta es otra. Tanta corrupción que el principal responsable de la trama corrupta, con el que comenzó todo, la mano derecha de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, se encuentra en la cárcel e intentando salir de ella sin que se lo permitan. Hace un rato, esta mañana, el Tribunal Supremo ha decidido que Santos Cerdán se va a tomar unas vacaciones carcelarias en Soto del Real, porque el juez que lo investiga considera que tiene un papel directivo, no delictivo, que por supuesto también, pero directivo en esta trama de amaño de obras que se dirigía desde la sede del Partido Socialista. Y entiende también el juez que persiste un grave riesgo de destrucción de pruebas. Vamos, que si dejan en libertad a Santos Cerdán, lo que sospechan es que va a empezar a darle gusto al mechero, tal vez quemando papeles, o a la trituradora de papel, que empezaría a echar humo. Pero para el Partido Socialista, bueno, o a la trituradora de papel, ahora ya se hace todo de una forma más digital, sino que le pregunten al fiscal general del Estado, ¿verdad? Pero para el Partido Socialista esto es puntual. Esta corrupción, de Santos Cerdán, el Ministerio de Transportes, las mordidas, Servinavar, Ábalos, Koldo y compañía, esto es una cosa puntual, no era una cosa transversal. No era, a pesar de que estuviera inserto en la sede del Partido Socialista y desde ahí se manejase, e inserto también en el gobierno de Pedro Sánchez, en el Ministerio de Transportes, y ojo, también probablemente extendido en muchos otros ministerios con lo de las mascarillas. Para el Partido Socialista esto es una cosa, se reduce a una persona puntual, alguien que se corrompe y hace una mordida, esto es literal, a diferencia de Montoro, cuyo caso es sistémico y estructural. Si no quieres vara para medir, aquí tienes una doble, Patxi López. Claro, es que esto no es una cosa cualquiera, no es alguien que se corrompe y que hace una mordida de no sé qué. No, es un sistema de funcionar en política y es poner el boletín oficial del Estado a la venta y hacer leyes a la carta. Y es el comportamiento permanente del Partido Popular. Cuando gobierna, hace leyes a la carta para sus amigos. ¿Quién les hace los argumentos a los dirigentes del Partido Socialista? Dice Patxi López, cuando gobierna el PP hace leyes a la carta para sus amigos. Oiga usted, perdone. Es que ¿qué ha hecho Pedro Sánchez con la amnistía? ¿No hizo leyes a la carta para los suyos, para sus amigos? Miren, la política española es desde hace ya demasiado tiempo un extenuante ejercicio de cinismo y demagogia, promovido por políticos cuyo único interés no es el de todos los españoles, sino el suyo propio. Cabe preguntarse si la tan mencionada regeneración democrática que no se les cae de la boca a nuestros dirigentes públicos, la pueden encabezar estos mismos, los mismos que llevan ellos años degenerando la democracia. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.